To, Shalom. Entonces vamos a seguir. Estamos en el principio octavo ahora. Entonces, el octavo principio de fe. Dice así. Eyot Torah Minashaman. ¿De qué se trata este principio? De que la Torah es del cielo, divina. Entonces dice, Beushenamin, Kikol a Torah Azota Metsuya Beyadenu Ata, que esto quiere decir que toda la Torah que está hoy día en nuestras manos, y Netunal Yedei Moshe Rabbeinu, alaba Shalom, fue entregada a Moshe Rabbeinu, a Moisés, sobre la paz, Shei Kulam y Peakbura, y toda por completa fue dada por Dios. Klomar Shegia Elav Kula Met Hashem Itbaraj, o sea, que fue dada por completa por Dios bendito, Benyan Shenikral Derech Hashalá, y como dijimos la semana pasada, en forma que nosotros decimos en forma metafórica. ¿Fue el audio ahora mismo? Ah, ¿no hay audio? ¿Se escucha? ¿Escuchan? Un minuto. ¿Me escuchan o no? Oye, ¿se escucha? Salimos y volvemos. Ah, A ver si es alguna falla del sistema. sí, ¿se escucha ahora? Sí. Ya, puede ser que había poca internet. En todo caso, ¿qué dice ahí? Como dijimos la semana pasada, en forma metafórica, Dios habló con Moshe. ¿Qué significa metáfora? Aquí hay una cosa muy importante que quería explicar la semana pasada, pero no alcancé o se me pasó. ¿Qué significa metáfora? No que Dios no habló con Moshe y que no hubo salida de Egipto y todo esto es una metáfora. No, todo eso ocurrió. Lo que es metáfora es que nosotros ocupamos sobre Dios eh, eh, todo tipo de ideas que son humanas, que son de cuerpo, como Dios habló, como nosotros imaginamos que alguien habla o como alguien ve con los ojos. Esa es la metáfora. Lo que está escrito en la Torah es exacto lo que está escrito en la Torah. Eso no fue metáfora, eso fue real y verdadero. Lo que estamos hablando en metáfora, como dice acá, es de Rambam, que cuando nosotros decimos que Dios habló con Moshe, no tienes que entender que como lo hace un cuerpo material como nosotros, con la boca, sino de alguna forma que él recibió esta información directo de Dios, como si una persona hablara con la otra. Eso es lo que quiere decir acá. Ben Yadua Ejigiala. Y no sabemos exactamente cómo le llegó esta profecía a Moshe. El aún Moshe a la Shalom, Shigialo. Cuando dice la Torah, entonces Dios habló con Moshe. Tenemos que entender que no es la forma simple como uno habla con otra persona, pero la información y el mensaje se recibió por completo. Vejiú allá, ¿a qué se parece Moshe Rabbeinu? Esto es muy importante que nos explica acá. ¿A qué se parece Moshe Rabbeinu en todo esto? A Moshe Rabbeinu alaba Shalom, שהגיע לו, וכי הוא היה כמו סופר שקוראים לו, והוא כותב כל המאורעות, הימים, הסיפורים והמצוות, ולפיכך נקרא מחוקק. Acá dice algo muy importante el Rambam, que dice que Moshe Rabbeinu se parece como un secretario. El, el, eh, el profesor está dictando y el secretario escribe. ¿Cuál era el papel de Moshe Rabbeinu en la entrega de la Torá? Escribir lo que Dios le decía hoy.
Seguimos. Se fue un minuto, ahora yo me fui para afuera, un minuto. Seguimos. Hay que tener paciencia, Besrat Hashem. Dios nos enseña acá también paciencia. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que dijimos recién? Que Moshe Rabbeinu era escriba. Él se llama el escriba porque él no puso nada de su parte, solo él escribía lo que Dios le decía. Dice así, Ve'en Efresh, ay, por eso se llama Torah del cielo, porque Moshe Rabbeinu no tuvo ninguna parte en esto, solo escuchaba y escribía. Él no, Shalom Kalman, bienvenido. Él no recibió una información y ¿cómo se llama? Le redactó en una forma clara como le parecía a él. Lo que él hizo realmente fue recibir de Dios y escribir. Esa es toda la parte que tiene Moshe Rabbeinu en esto. Ve'en fresh. Y ahora nos cuenta otra cosa muy importante el Rambam. Ve'en fresh ben ubenei ham kush mitzrit uput beknan, que está escrito en Génesis 10:6, te está contando la Torá sobre la descendencia de Canaán, o los hijos de Ham, que son los hijos de Noé, de Noah, que fueron Cush, Mitzrayim, Put, Canaán. Beshem Ishto Meitabel Bat Matret, o cuando dice que el nombre de la esposa de este hombre en Génesis 10 era Meitabel Matret, Betimna Pilegesh, y todo tipo de cosas que parecieran no importantes, como Timna era la esposa concubina de Esab, Uben, o las palabras de la Torah que dice Anoji Hashem Elokeja. Yo soy el Dios que lo sacó de Egipto, el primer mandamiento que escuchó el pueblo de Israel. O otro ejemplo que trae el Rambam, o Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. El principio tan grande, el segundo principio de que Dios es uno y único, tiene el mismo valor de cómo se llamaba los hijos de Canaán, de Ham, que pareciera que no tiene ningún valor eso. Entonces dice acá el Rambam, que akol mi pi akbura. Todo lo que está escrito acá viene de Dios, de akol Torah Hashem tmima, y todo es la Torah perfecta que viene de Dios, de su sabiduría infinita. Torah ukdusha emet, pura, santa y verdadera. Si uno puede imaginarse acá, dime cómo habla Dios. Me gustaría escuchar a Dios. Yo no soy profeta, pero recibimos la profecía de Dios por medio de Moshe Rabbeinu. ¿Cómo se expresa Dios? Él habla como Él nos creó. Y si nosotros hablamos, y Él nos dio la posibilidad de hablar, entonces, ¿cómo Él habla? ¿Cómo se expresa? Querido, lee la Torah. Porque Moshe Rabbeinu, todo lo que está escrito en la Torah lo recibió de Dios y no agregó ni quitó una letra. Entonces, increíble. Tú cuando estás escuchando, me gustaría escuchar al creador de toda esta creación que es infinita, 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 ¿cómo se expresa? Esa es la Torah. Moshe Rabbeinu acá no tiene ninguna parte, ni una letra que puso él de más o de menos. Y toda la información y todas las ideas que están escritas acá, aunque parecen tal vez sin importancia, sin valor, ¿cómo se llamaba la esposa de tal hombre que ni siquiera era del pueblo de nosotros? Igual, si falta, ustedes saben, si falta una letra en todo el libro de la Torah ya no está, ya no tiene valor. Una letra. Entonces, Calman, si puede apagar el micro. Ah, yo sí, gracias. Alguien que está. Entonces seguimos. כי הכל מפי הגבורה והכל תורת השם. בזה שאומר שכמו אלה הפסוקים והסיפורים משה סיפרם מדעתו, y el que diga que esta historia y lo que está escrito en la Torá, Moshe Rabbeinu lo puso por su cuenta, por su entendimiento, por su
conocimiento de la historia o algo así. Y el Jajamén, un nevieno, él frente a nuestros sabios de bendita memoria y nuestros profetas, Kofer Megale Panim Yoter Mikola Kofim. Se considera una persona que está contra la Torá y no tiene parte en el pueblo de Israel. No cree en la Torá, no cree en la Torá del cielo. Eso es lo que estamos hablando acá. ¿Por qué se llama Torá del cielo? Porque Moshe Rabbeinu no tiene ninguna parte en esto. Lefi Shehashav Sheyesh Torah Leve Klipa, porque una persona que piense que en la Torah está el corazón de la Torah y la cáscara, la parte superficial de la Torah que no tiene un valor verdadero, Vesheila Divrea Yamim Basipurim En lo Toelet Baem Veshem Met Moshe Veshem Meed Moshe Zeinian En Torah Minashaman. Entonces el que crea que Moshe Rabbeinu hay partes que él escribió para que las ideas estén más claras, para que ¿cómo se llama? La historia sea más simple de entender, no cree que la Torah es del cielo. Entonces es un principio muy, muy importante que todo lo que tenemos ahora de la Torah, los 5 libros de Moisés, es todo lo recibió Moshe Rabbeinu y él no puso nada de su parte, exacto es como lo recibió de Dios. Ambruja Jameinu, Sichronal Libraja. Amamin Shekola Torah mi pia gvura. El que cree que toda la Torah viene de Dios. Chutz mi pasuk ze, fuera de un versículo, Shelo Ambru Akadosh Baruch, que no lo dijo Dios, él a Moshe mi piasmo, y lo dijo, tal vez él piensa que lo dijo Moshe por su cuenta. Kidvar Hashem Baza, esto se considera como la palabra de Dios aborreció. Hashem Italei Baraj, Hashem Italei Beit Baraj, mi mamá Kofrim. Que Dios nos salve de las palabras de la gente que no cree en la Torah. Ela kol divur bedivur min Torah yesh baem chochmot uplaim lemí shemevin ota. En verdad tenemos que entender que toda palabra y palabra de la Torah tiene sabiduría infinita. Como dijimos varias veces, ustedes saben que hay una expresión que se dice que la Torah se puede estudiar de 4 formas distintas, de 4 niveles distintos. Se llama Pardés. Pardés es como un campo de naranjas. Pardés es la P primera de Pshat, simple. Después Reish, R, Remes, que son insinuaciones que aparecen en el texto más profundo de estudio. Después Drash, Dalet, D, Pardes, D es Drash, que es un estudio aún más profundo, y la Samer, la S al final, es Sot, secreto. Entonces, hay 4 niveles más profundos y profundos de estudiar la Torá, porque es infinita, es de sabiduría infinita de Dios. Dicen los sabios que él, cuando entregó la Torá, como dijimos la semana pasada, creo, antepasada, que Dios es uno, ¿qué significa que uno? Él y su sabiduría es una. Es una unicidad perfecta. Y si él entregó su sabiduría, en otras palabras, es como entregarse a él. Dentro de como el vestido de la Torá, que es la parte material, es como que, si se puede asemejar a algo, tal vez podríamos decir, como la corriente es el medio que se transmite la electricidad dentro, la Torá está dentro de ella, esa sabiduría está dentro de ella, la presencia divina, una revelación divina en este mundo. ¿Qué significa una revelación divina en este mundo? ¿Qué significa que nosotros estamos más, cuando uno estudia Torah, se acerca a Dios? Aquí hay una cosa maravillosa que explica en el Tania,
que nosotros podemos estudiar ahora, ¿qué significa más cerca, más lejos? Si toda la creación es como dijimos eh, también en el primer principio, ¿qué significa que Dios creó todo de la nada y todo depende de Él? Es como dijimos, como un pensamiento de Él, como un sueño. Cuando uno está soñando, ve imágenes y hay una realidad, pero si Él deja de soñar, todo se desvanece. Así dijimos en el principio, el primer principio, que Dios es el lugar de todo. ¿Qué significa que Dios es el lugar de todo? Amacom. Él es el que sostiene todo esto. Si no estuviera Él, todo se vuelve a desvanecer. Entonces, ¿qué significa que uno está más cerca de Dios? Nosotros estamos todos juntos, todos a la misma distancia. Dios llena toda la creación. Toda la creación que existe es su deseo, sus palabras, es todo una acción de Él, que viene de Él. Entonces, ¿qué significa que uno está más cerca de Dios? Explica a los sabios la cercanía. Yo y un ángel, ¿qué significa que uno está más cerca? Que la revelación divina es más grande. O sea, alguien que está alejado, Dios está a la misma distancia de todos, todos somos como un pensamiento de Él. ¿Qué significa que yo estoy más cerca o tú estás más cerca de Él que yo? Que para ti la revelación divina está más clara, más, como se llama, revelada. Entonces, Dios está en todos lados, pero cómo se revela al profeta que habla con él, o al justo, o al que tiene Ruach HaKodesh, o al que siente la presencia divina frente a él, como dijimos, el profeta siente, aparte de poder hablar con Dios, tiene la sensación verdadera que le da su alma divina, de que él siente la presencia divina, como dijeron, si Abraham Avinu hubiera tenido la mínima duda que él está imaginando esto, en su vida no hubiera hecho el sacrificio de Isaac. Entonces, ¿qué dice acá? Que eh, Entonces, entonces, ¿qué quiere decir esto de lo que estamos explicando antes? Que hay distintas formas de estudiar la Torah más profunda, que tú estás recibiendo más profunda y te acercas más a Dios, a la verdad. No es que hay un movimiento físico que te está acercando a algún lugar, porque Dios, como dijimos, llena toda la creación. Entonces, a ti Dios te está revelando cosas más profundas de la Torah, conocimientos más profundos. Hay niveles de simpleza como en la que estudiamos cuando leemos el libro de la Torá, que un niño de 5 años puede estudiar este libro y entender cosas. Y es increíble. Cada año tú vuelves a leerla y vuelves a leerla y vuelves a leerla y profundizas más y más y más y se te revelan cosas más nuevas que antes no las viste, no las sentiste, no te diste cuenta. No. Dios, en otras palabras, tal vez como dice acá o va a decir más adelante, Dios da la sabiduría. Es increíble, el Rab Viner dijo una vez una cosa muy linda. Estaba escuchando una clase por una grabación y la escuchó varias veces. Y la tercera vez dijo, Rab, ¿por qué no dijiste esto antes? Pero si escuchaste la misma grabación 3 veces. Entonces, con más profundidad, con más entendimiento, con más sensibilidad, tú vas revelando cosas nuevas que no captaste al principio. Entonces, eso es más o menos lo que dice acá de tenemos que saber que cada versículo, aunque parece para nosotros sin una importancia, que me importa quién fue el hijo de Canaán, que no es una mitzvah que tiene que ver con nosotros, no. Si Dios quiso que nosotros recibamos esto, viene su sabiduría y tiene información y estudio profundo, para que Él es capaz de verlo. Y entonces, nada acá en la Torah dice acá, si falta la palabra de Canaán, el hijo el que pecó con Noé y que recibió la maldición de Noé, falta esa palabra, toda la Torah ya no vale. No tiene santidad, no baja la santidad que tiene que bajar cuando uno la estudia. Entonces eso es lo que nos dice acá este principio, que en la Torah no hay algo importante o menos importante, todo para el que es capaz de entender y profundizar y ver los niveles más profundos y más profundos, va a sacar enseñanzas de cada cosa de la Torah. A una cosa que a simple vista no se ve muy importante.
Ela kol dibur bedibur mina Torah, y como dijo, imagínense, el primer principio de fe, que Dios se reveló a todo el pueblo y dijo, yo soy el Dios que lo saqué de Egipto, que es la mitzvah tan grande de creer en Él, y es la base de toda la Torah, es igual como el versículo, así se llamaba la esposa de Esav. Pero tú no ves ninguna cosa especial allá, ¿no? Dios las dio y el que estudia profundamente va a encontrar. O en los secretos de la Torah. Como dijimos también una vez algo maravilloso del Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov dice, tú vas a ver, cada año, es increíble, cada año salen libros y libros de la Torah. Tú vas a toda la biblioteca inmensa, inmensa de Torah. Años de años, miles de años están sabios estudiándola y explicando más profundo y más profundo. Dice el Baal Shem Tov, desde que se entregó la Torah hasta hoy día, estamos solo rasguñando la Torah por fuera. ¿Por qué? Porque la Torah es sabiduría infinita. Y acá tiene, ¿cómo se llama? Como dice en el Midrash, ¿cuáles fueron los planos de esta creación? Cuando tú haces un, ¿cómo se llama? Un edificio, una casa, tú primero haces los planos. La Torá fueron los planos de la creación. Entonces, toda esta creación se basa totalmente en la Torá, en el deseo que Dios tenía cuando la creó. Y nos entregó ese deseo a nosotros, que es la Torá. Entonces, es más o menos lo que podemos estudiar de acá, de donde, lo que yo entiendo por lo menos. Puede haber mucho más, pero eso es lo que yo alcanzo a entender. Entonces dice así: Lemí me vino tam, veló tu sac, eh, tajlit jochmata. Y no somos capaces de llegar al final del entendimiento de esta sabiduría. ¿Cómo no podemos llegar al final del entendimiento de la sabiduría divina? Dice, como está escrito, Aruka me'eretz mida urejabá mineya. Es larga y amplia y ancha como el mar, así se describe la Torah. Ven la ish el alalech bigvot David Meshiach lo que Jacob. Y nosotros tenemos que ir por el camino de el Mesías de Dios, que fue el rey David, en los salmos, que él dice, Gal enai ve'avita nifleot mi torateja. Dios, en los salmos está escrito en el Salmo 119, 18, dice, Dios, ábreme mis ojos para poder ver la grandeza de tu Torah, la maravilla de tu Torah. Ukimohem perush a Torah mekubal, hasta acá entonces la Torah escrita. Entonces, la Torah escrita, el principio que está escrito acá, que todo lo que tenemos de la Torah escrita, todo viene exactamente. Si podemos, nos gustaría, si alguien quisiera escuchar, ¿qué es lo que dijo Dios exactamente a Moshe y cómo se lo dijo? Esa es la Torah. Eso realmente es la Torah, que es sabiduría divina infinita. Y sigue, dice así. Y así también, este principio de que la Torah es del cielo, que Moshe Rabbeinu, como dijimos, no tuvo nada, ninguna parte en ella, solo escribir lo que Dios le dictaba. Así también la Torah oral, también viene de Dios. De esto que nosotros hacemos, la Sukkah, en Sukkot, de esta forma, el Lulav, que es el dátil de esta forma, shofar, tzitzit, tefilim, y todo lo que nosotros hacemos, todas las mitzvot que están escritas en la Torah que hay que cumplirla, el tefilim, el tzitzit, el shofar y el resto de ella, ובעצמו תבנית אשר אמר השם יתברך למשה. והוא אמר לנו, והוא מגיע לשליחותו.
Y eso es lo que Dios nos dio. O sea, Dios le dijo a Moshe, parte de la Torá se escribe y parte de la explicación, ¿qué significa tefilim? ¿Qué significa shofar? ¿Qué significa sukkah? Dios se la explica oralmente y Él la pasa para nosotros. Y esa Torá oral también viene de Dios. ¿Quién? Veamamar More a la Yesota Shemini, y el versículo que habla de este octavo principio, Ushenemar, como está escrito, Bayomer Moshe, Bezote de un ki Hashem shelachani lasot escola masimaele kilomilivi. En número 16:28 está escrito que había una discusión muy, muy grande en el desierto. Cuando Moshe nombró a Aarón como el sacerdote, el Cohen Gadol, vino Korah y desgraciadamente, terriblemente, él cayó y salió en discusión contra Moshe, sin darse cuenta, como pasa muchas veces. Tú a veces tu instinto negativo, tu Yetzer Hara, está despertándose en ti y tú, desgraciadamente, no te das cuenta. Y él ahora salió a discutir contra Moshe Rabbeinu y dijo, mira, habían los padres, él era levita también, un hombre muy grande, decían que tenía a un Ruach HaKodesh, casi profecía, Korah. Y lo- el, la descendencia venía, Amram es el padre de Moshe, venía Uziel, creo, Amram, la generación anterior. Y según la generación anterior, nombró el príncipe de la tribu de Levita a uno de las generaciones anteriores, pero el padre de Korah debería haber estado antes. Estaba antes. Entonces Korah dijo, a mí me corresponde ser el príncipe de la tribu, y tú, Moshe, le diste al que venía después de mí. Esto no es verdad, esto muestra que tú estás mintiendo y que todo esto es falso y viene de ti, no de Dios. Y tú te pusiste a ti como el rey, a tu hermano como el Cohen Gadol y ahora al príncipe acá. Y dice la Torah que Korah, por envidia, fue a discutir nada más. Uy, ¿me escuchan o no? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ahora sí. ¿Antes no se escuchó? Se cortó. ¿Ahora se escucha? ¿Ahora escuchan? Uy, parece que la internet no está muy bien. Pero se está grabando, Besrat Hashem. Espero que esté bien grabado. Seguimos. Espero que estén escuchando. Uy, uy, uy. Todo. Sigamos. Señor Shmuela, lo veo acá. Qué maravilla. Gusto en verlo por acá. Espero que se escuche. Yo no lo escucho muy bien hoy. Parece que hay problemas con con la internet hoy día. Todo. Muy bien, pero qué bueno que está acá. Entonces, ¿qué dice acá? Dice entonces ¿qué pasa con Korah? Korah, él, Korah, un minuto. Korah, espero que se pueda escuchar mejor ahora.
vino y puso en duda a Moshe Rabbeinu. Y él salió en contra de Moshe después de haber visto todos los milagros que Moshe hizo en la salida de Egipto, la, lo, cómo partió el mar, cómo estamos viviendo 40 años en el desierto. Y Korah dijo, tú estás mintiendo. Y Moshe Rabbeinu dijo, si Korah tiene razón, que todo lo que yo he dicho viene de mi corazón, es mío y no de Dios, que él muera una muerte natural. Pero si todo lo que yo he dicho desde el principio hasta el final, solo lo que dijo Dios y me pidió a mí, me ordenó a mí decirlo, que se abra la tierra ahora y se lo traiga. Y en ese minuto, cuenta la Torá, que se abrió la tierra y murió con todo lo suyo. Entonces, ¿por qué tuvo que hacerse esto algo tan que cuando tenía problema el pueblo, gracias, cuando el pueblo de Israel tuvo problemas con el becerro de oro y con otros pecados, Moshe Rabbeinu rezó inmediatamente por ello. Pero ahora acá, ¿por qué no rezó por Korah? Porque él puso en duda algo muy, muy grave, que puso en duda la profecía de Dios y pensó que Moshe Rabbeinu inventó. Entonces Moshe Rabbeinu tenía que hacer algo muy, muy que saque del corazón de cada persona esta duda que puede tener. Entonces, eso es lo que dice acá. De ahí viene en números 16, 28, aparece esto, que Moshe Rabbeinu dice, esto no viene de mi corazón. Y ahí se probó con lo que pasó allá. Entonces, ese es el principio nuestro que estamos estudiando ahora, que es la Torá del cielo. Hasta acá el principio octavo. Ahora viene... Ah, Tov Bezrat Hashem, Leilui Nishmat, que sean en recuerdos de su hermano también, Bezrat Hashem. El principio 9. ¿De qué habla el principio 9? Bezrat Hashem. El principio noveno, Aetek. ¿Cuál es el principio noveno? Aetek. Que la Torah fue entregada al cielo. No, ese era el principio octavo, que acabamos de terminar. Que la Torah es toda del cielo. Muy bien. Ahora, el que no cambia de orden ninguna. Ah, muy bien. De ninguna época por el pensar, dice mi libro. Toda la razón. Con la cabocea, mire. Aetek. והוא כי התורת משה זאת מעותקת מאת הבורא יתברך לא מזולתה, ועליה אין להוסיף ממנה אין לגרוע. El noveno principio es que la Torah va de generación en generación exacta. Dime, tal vez hay algo en la Torah distinto, agregaron tal vez en alguna época algo de la Torah. No, el principio este noveno dice que la Torah, como la recibió Moshe Rabbeinu, pasa de generación en generación hasta hoy día en la misma Torah que Dios nos dio. Y hay una prohibición de la Torah, como dijimos también la semana pasada, creo, no se puede agregar algo a la Torah o quitar algo a la Torah. Una mitzvah que tú agregues, pasaste una prohibición de la Torah. Una mitzvah que tú quitaste, pasaste prohibición de la Torah. Y allá dice, en Devarim, Deuteronomios 13, dice la prohibición de agregar algo a la Torah o quitar algo de la Torah. Y dice allá lo que dijimos la semana pasada, si aún viene un soñador de sueño y un profeta y te dice va a ocurrir esto y esto y esto, y ocurre, y después, no le crean. No solo que no le crean, yo le di fuerza para probarlo a ustedes, como Bilam tenía fuerza
para ver si ustedes van por mis caminos y como yo les ordené no cambiar nada de la Torá, no le crean y ese profeta tiene pena de muerte por haber dicho una profecía falsa. Pero si él hizo un milagro, ¿no? Dios ya enseñó en la Torá misma de él, que fueron los testimonios de los 3 millones de personas que estuvieron allá cuando recibieron la Torá y escucharon todo, que esta es la Torá verdadera y no cambiará. No se le puede agregar una bendición y quitar una bendición, una mitzvah. Nosotros podríamos preguntar y decir, pero mira, desde que la Torá se entregó, hay un montón de mitzvot que se agregaron. Hay, por ejemplo, la Torá prohibió comer carne con leche y nosotros tenemos prohibido comer pollo con leche o cosas parecidas a esta. Muchos mitzvot nuevas. ¿Cuál es la explicación de esto? A los sabios se les dio una orden y dice en la Torá escrita, y harán cercos y cuidarán la Torá que no la pasen a llevar. O sea, la Torá le dio a los sabios la fuerza, a los grandes sabios, de hacer cerco. Y esos son los que se llama la ordenanza, las mitzvot de los sabios, que ellos pueden hacer cercos para cuidarnos. Si tú le preguntas, ¿el pollo con la leche está prohibida de Dios? No, no viene de la Torá, yo no estoy agregando nada a la Torá. Pero él que me dijo, haz cercos para cuidar las leyes de la Torá, me dio la orden de hacer este tipo de prohibiciones para cuidar que si el hombre come pollo con leche, le van a preguntar, ¿qué comiste ayer? Carne con leche, pollo es carne. Y va a terminar cocinando carne con leche. Entonces, todos estos agregados que vienen después, no es que se está pasando la prohibición acá de la Torá, Dios no lo quiera, sino se está cumpliendo la ordenanza de Dios de que los sabios tienen que hacer un cerco para cuidar al pueblo de Israel. Entonces, dentro de esta orden de los cercos, incluye todas las prohibiciones de los sabios. Y esa es la explicación que se entiende acá. Si alguien tiene alguna pregunta, puede preguntar. Si no, seguimos. Hasta acá el noveno. O sea, la Torá que tenemos hoy día es exactamente la Torá que recibió y que escribió Moshe Rabbeinu al principio. El Yesod Asiri, el principio décimo. Kiu itale yodea maasem shel bene Adam be'eino maalim eino mem. El décimo es que Dios conoce y observa todas las acciones de las personas. Él está acá en este mundo y conoce todo lo que nosotros hacemos, no solo lo que nosotros hacemos, sino lo que pensamos, lo que sentimos. Por ejemplo, tenemos prohibido tener odio gratuito. Alguien puede ver a mí, conocer qué yo siento en mi corazón, y tú, y tú, y tú, y tengo que tener amor por el prójimo. ¿Alguien sabe? Eso está dentro de mí. Todo esto Dios conoce a cada uno de nosotros y él conoce todo esto. Él, no como los griegos dijeron, Dios creó esta creación y se fue, ¿qué le interesa? No, Dios está acá y observa y conoce todo lo que nosotros hacemos y eso es lo que dice este principio. Lo que da mi llamar azab Hashem etares. No como los que dicen, y Dios dejó la tierra. Ela que llamar gadol etza verab alilá asher eneno pekujot al kol darke bene Adam. Sino como dice el profeta Jeremías 32:19, que Dios observa los caminos de todos los hombres. Como está escrito, trae acá el Rambam también,
en la misma Torá, cuando hubo el diluvio, que Dios dijo, y el mal que hizo el hombre ya creció y crece, crece, crece sin parar, hasta que trajo el diluvio. O cuando dijo Dios, el grito de Sodoma y Gomorra me llega a mí. Y eso es lo que dice acá, en este principio décimo, que Dios conoce toda la acción nuestra. O sea que Dios observa y eso nos tiene que despertar también, como dijimos, temor a Dios, temor de la grandeza. Cuando uno se puede imaginar, como dijimos en el primer principio, que si Dios creó todo esto de la nada, y cada uno de nosotros, y toda esta maravilla, y Él está, y nosotros estamos frente a Él, ¿qué es lo que nos permite rezar a Dios y pedirle de verdad? Porque sabemos que Él nos está observando y conoce a cada uno de nosotros. Y nosotros podemos dirigirnos a Él, pero también tenemos que dirigirnos con la humildad y con el entendimiento que somos solo una creación de Él. Entonces, que Él nos observa y que nos conoce y que sabe qué pasa con cada uno de nosotros. Entonces, ese es el principio décimo. Vayesot Hatisre, el onceavo. Kiu itale noten sahar le mishi ose mitvot, a Torah beyanish le mishi over a la sarotea. Dios da recompensa y también castigo al mal, al que hace el mal. El faraón dijo, el faraón increíble cuando llegó Moshe Rabbeinu, seguro que ustedes se acuerdan, dijimos varias veces también eso, cuando llegó Moshe Rabbeinu al faraón. El faraón dijo Moshe, Dios me mandó a sacar al pueblo de la esclavitud. Dijo el faraón, ¿quién es Dios? ¿Y qué tiene que ver conmigo? ¿Y qué tiene que ver con el pueblo de Israel? Tres preguntas hizo el faraón. No conozco a Dios. Yo hago lo que quiero acá. Yo soy el que mando acá. Yo dirijo las cosas. Mira los bebés que quise maté. Los tiré al río. A este pueblo lo esclavizo y hago lo que yo quiera. ¿Quién es Dios? ¿Qué tiene que ver conmigo Dios? ¿Y qué tiene que ver con el pueblo de Israel? Y las 10 plagas que Dios mandó fueron para responderle estas tres preguntas. ¿Hay Dios? Y todas las plagas golpearon a los egipcios y no al pueblo de Israel, aunque estaban mezclados entre ellos. Las 10 plagas fueron hacia Egipto y no al pueblo de Israel. Y ahí él pudo ver que hay Dios, hasta que en la séptima plaga o octava plaga dijo, Dios es el justo y nosotros somos los malvados. Y Dios les dio exactamente el castigo que tenía que tener. Ustedes tiraron a los bebés al río, a ustedes murieron en el agua del mar. Y así, plaga por plaga. ¿Y cómo se llama? Y ahí se ve que el malvado paga. Puede ser por un tiempo que él tiene, está fuerte y hace lo que él piensa que puede hacer y tiene el poder que él cree que domina todo para tener el libre albedrío, pero después va a llegar su castigo. Entonces este es el principio muy, muy grande, muy importante, que Dios da recompensa al justo y al malvado el castigo. Entonces él dijo, ¿quién es Dios? Entendió que había Dios. Y después, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué Dios hace juicio con nosotros? Y entendió que también Dios hace juicio contigo. Y después entendió que al pueblo de Israel lo sacó de ahí, que había algo especial con el pueblo de Israel. El Rambam dice algo muy maravilloso también en las leyes de Chuvá, que tiene que ver con esto. Dice el Rambam, nosotros Dios dijo, les doy ahora dos caminos, el camino de la vida y de la bendición y el de la muerte y de la maldición. Y escoge el de la vida. Entonces el Rambam me explica las leyes de Chubá, algo maravilloso, dice, y la recompensa más grande que existe es el mundo venidero. Como cada uno de nosotros, lo único que quiere es vivir un poco más,
y vivir bien y un poco más, el fin verdadero de todo este bien al final, este mundo, el mundo de trabajo, de prueba, de crecimiento, el final de todo y la recompensa final, el mundo venidero, eterno, que Dios nos quiso dar, aunque ¿quién se merece algo así? Todo lo que tenemos en nuestra mente, todo nuestro sentimiento, toda nuestra capacidad de entender, todo lo dio Dios. Pero Él nos dio la posibilidad de si lo ocupamos todo esto como Él quiere, Él nos va a dar este mundo eterno. Y ese dice el Rambam que es el verdadero bien y recompensa. ¿Cuál es el castigo peor que uno puede recibir, Dios no lo quiera? Es perder este mundo venidero. Ese es el castigo peor. Que tú desapareces como un animal. Entonces, y él pregunta al Rambam algo increíble. ¿Por qué entonces todas las bendiciones de la Torá son en este mundo? Si tú vas por el camino bueno, tú vas a recibir abundancia, salud, paz, eh, todo lo bueno. Si tú vas por el camino malo y te desvías del camino de la Torá, tú vas a recibir dolores, sufrimiento, enfermedades, guerras, temor, exilio. La tierra los va a expulsar como vomitar. Entonces pregunta el Rambam, al final de las leyes de Tshuva, si el bien verdadero es el mundo venidero y el mal verdadero es el perder este mundo, ¿por qué en la Torah no se habla de esto? Y se habla, mira, si tú vas a ir por el camino bueno, la recompensa va a ser abundancia, paz, tranquilidad, seguridad. Y si vas por el camino negativo, guerra, exilio, muerte, enfermedades. Y no habla del mundo venidero y del mundo y del perder este mundo. Entonces Rambam dice así, algo maravilloso, en verdad. Dice, todo lo que está... Primero que nada, no nos puede hablar del mundo venidero porque ni siquiera el profeta vio. Dice Rambam, todo lo que los profetas hablaron del futuro maravilloso que vamos a tener en el tiempo del Mesías. Pero no hay ojo que vio el mundo venidero porque otra dimensión es el alma. Entonces no hay capacidad de ver esto. Entonces sabemos que está, pero no podemos hablar de él porque no lo entendemos. Es como un ciego cuéntale los colores. Entonces, pero el Rambam dice, ¿y qué significa que la Torah te promete cuando tú vas por el camino bueno, bendiciones y todo, toda la paz y tranquilidad y todo esto? Dice el Rambam algo maravilloso. Cuando tú vas por el camino de Dios y confiando en Él y creyendo en Él y cumpliendo su voluntad de verdad, Dios te va a dar todas las, eh, todos los medios de tranquilidad, abundancia, para que estés tranquilo y puedas adquirir la sabiduría que solo ella te lleva al mundo venidero. Y cuando tú te alejas del camino verdadero y haces el mal y dañas y actúas como un malvado, Dios te pone todos los problemas, porque una persona cuando tiene sufrimientos, problemas, preocupaciones, no tiene cabeza para estudiar la sabiduría, y entonces como no va a llegar a la sabiduría, no va a llegar al mundo venidero. O sea, todo lo que aparece en la Torah como recompensa no es la recompensa verdadera, son los medios que te permiten para tener sabiduría y llegar a la recompensa verdadera, que es tu deber. Y si tú te vas por el otro camino, por el camino que uno quiere ir, le abren, tiene libre albedrío. Tú te vas por este camino, vas a tener puros problemas en el camino que te van a sacar de la posibilidad de la tranquilidad para adquirir sabiduría y ganarte tu mundo venido y perdiste. Entonces así habla de la recompensa verdadera al Rambam y del castigo verdadero que uno puede recibir. Pero al final dice algo maravilloso. ¿Y qué pasa con todo esto al final? Y el que eligió por el camino verdadero tiene la bendición en este mundo y en el próximo. Y se ganó los dos mundos. Y el otro que se fue por el camino negativo tuvo puros problemas acá, perdió este mundo y perdió el otro. Y esa es la recompensa tremenda que aparece acá, en este principio. Que
Uno puede decir que a Dios le da lo mismo, ¿qué le importa? No, 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 no. Él quiso. Hay una cosa que se llama el pan de la vergüenza, que es muy importante. Dicen los sabios que Dios nos creó, cuando nos creó éramos almas en el mundo venidero, pero no podíamos recibir el bien en forma perfecta, dice en el Zohar, en el secreto de la Torah. Porque cuando uno recibe regalo, no puede recibir. No, no, no. No es un bien verdadero, tiene que ganárselo. Y todos nosotros estamos hechos de esta forma. Cuando a ti te dicen, mira, ven a comer a mi casa otra vez y otra vez, tú te das vergüenza, tú no puedes comer. La ley dice, cuando alguien está comiendo en tu casa, prohibió mirarlo como come al invitado, porque se va a avergonzar. Tú no puedes recibir este bien completo hasta que tú hagas tu esfuerzo. Y dice los sabios, Dios manda el alma a este mundo para que él se esfuerce y se sacrifique por esto y se lo gane. Y después vuelve al alma donde haga retorno, chuvá, al mundo de donde llegó, el retorno verdadero allá, pero ya con todo adquirido y que se lo ganó. Y ahora va a poder recibir este bien con toda la fuerza. Entonces, ese es uno de los, así explican los sabios, o una de las explicaciones como por qué Dios creó este mundo. Y el alma tiene que venir para acá, adquirir con su esfuerzo y volver para arriba. Y ganarse la recompensa verdadera, que es un regalo, que nadie te debe nada. Fue un regalo infinito que partimos de la nada y Dios no solo que, no es el regalo de este mundo es el mundo de esfuerzo, trabajo y de ganarse el bien, pero tú puedes ya tener acá bendiciones que no es la recompensa verdadera y ganarte después la recompensa eterna y verdadera para siempre en el mundo venidero. Entonces, este es el regalo tremendo y la recompensa que hay. Y hay que saber que Dios también nos regaló, nos dio, justo donde escribe todo esto el Rambam, en las leyes de Chubá. Porque Dios nos dio el regalo tremendo de que todos somos personas y no hay un hombre, aún el tzadik más grande, que no peque. Entonces, ¿qué pasa si nosotros nos equivocamos, nos desviamos por un minuto, Dios no lo quiera? Inmediatamente podemos hacer chubá y limpiarnos y borrar todo este pecado que hicimos y todo este problema que tenemos. Dios nos dio el regalo de poder también limpiar todo esto si que nos desviamos. Y, y una cosa muy importante es que la persona tiene que saber que no basta, uno piensa, si yo no pensé hacer algo malo, si yo, ¿cómo se llama? Yo no quise hacer algo contra Dios, pero la hiciste, ya un pecado. Se llama shogeg. El hombre tiene ¿por qué es tan importante el estudio de la Torah también? Porque ahí está revelado lo que Dios quiere de nosotros y lo que Dios prohibió. Y si tú haces cosas prohibidas, aunque no sabías de ellas, es algo negativo y algo que estás pecando. Por eso Dios nos dio la posibilidad de estudiar y estudiar y estudiar. Y si te equivocaste, borrarlo con la chuvá. Dios, me avergüenzo y me arrepiento de lo que dice, nunca más lo vuelvo a hacer, se borró por completo. Y si lo hiciste, y si pediste perdón con amor a Dios, diciendo Dios, pero con amor de que volver a Él con todo el corazón, lo negativo se vuelve positivo. Cuando uno hace chuvá por temor, se borra el pecado. O sea, yo digo, Dios, me avergüenzo, me arrepiento que hice este pecado, Dios no lo quiera y nunca más vuelvo a hacerlo, se borra. Si yo hago esta chuvá, este arrepentimiento por amor a Dios, ¿cómo puede ser que hice algo así después de que yo le debo toda mi existencia a Dios y Él me da todo y yo le devuelvo de esta forma? Qué vergüenza, y por amor a Él, lo negativo se convierte en positivo. Pero tenemos que saber que a veces una persona puede pensar, mira, yo hago acá cualquier cosa y yo no tengo intención de pecar ante Dios. No, no es suficiente. Tú tienes que cuidarte de verdad de no hacer ningún pecado. Y hace poco vi esto y es increíble en verdad. Por ejemplo, nosotros vemos a los estudiantes de Rabbi Akiva.
24.000 estudiantes de Rabbi Akiva que murieron por no haber honrado uno al otro. Dime, ¿tú crees que ellos cuando no honraron al otro pensaron que estaban pecando a Dios? No, pero están haciendo una falta que con su nivel espiritual tan alto se considera un pecado que ellos pierden el derecho de vida. Entonces, tú tienes que ser un experto en la Torah también porque ella te da el camino donde, como, ¿cómo se llama? El mapa, donde está, como dice el Rav Nachman de Breslov, este mundo es un puente angosto, importante no temer, pero un puente angosto con una facilidad te puedes salir del camino. Y, y Dios es el que crea todo esto. ¿Sabes qué pasa si tú te sales del camino de Dios? Es muerte, porque estás fuera del puente. No hay nada más, todo esto viene de la nada. Y donde hay algo, donde Dios lo creó y donde Él dice esto es vida, el resto es muerte. ¿Y saben dónde se ve esto también increíble? Muchos pecados que vemos en la Torah que nos enseña. ¿Dónde se ve esto también increíble? En Moshe Rabbeinu. Dios le dijo a él, habla a la piedra y que saque agua como en vez de golpearla como fue al principio. Oh, un segundo, se desconectó. Lo siento que se desconecta. Seguimos. Entonces, ¿en qué estamos hablando? De la Chuvá. De Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, el más grande de todo el hombre. ¿Qué pasó con él? Hoy, ¿no se escucha? Un minuto. ¿Se escucha? ¿Alguien escucha o no? Señora Miri, ¿escucha? No se escucha. ¿Escuchan? Sí, sí, ahora sí lo escuchamos. Yofi, qué bueno. Entonces, ¿qué pasó con Moshe Rabbeinu? Él, Dios le dijo, eh, háblale a la piedra, a la roca, para que salga agua. Y él golpeó. Dime, ¿tú crees que Moshe Rabbeinu quiso ir en contra de la voluntad de Dios? Seguro que no, pero hizo algo en contra de la voluntad de Dios. Y Dios dijo, pecaste y se profanó mi nombre y va a morir ahora. Y no puede entrar a la tierra de Israel. O sea, aquí vemos algo increíble. Aunque tú no quieras hacer un pecado, yo en mi vida hacer un pecado contra Dios, Dios no lo quiera. Pero tú hiciste, aunque no quisiste, va a tener que pedir perdón por esto. Y puede ser que te cueste muy caro. Entonces, hay recompensa y cuanto más eres tú un justo más grande, hay una exigencia más grande sobre ti. Y entonces el hombre tiene que tener mucho, mucho cuidado. Porque aunque tú eres un justo muy grande y no quisiste, lo último que hubieras querido es hacer algo contra Dios, hiciste, ya es un pecado y va a tener que tener responsabilidad de esto. Y por eso hay Yom Kippur y por eso todos los días nosotros en nuestro rezo, 3 veces al día pedimos perdón a Dios. No porque Dios nos está persiguiendo, pero Él quiere, esto es una desviación de algo que está en contra de su voluntad, es muerte. Entonces tú te tienes que aprender a cuidar, como la cosa más mínima que te puede causar un daño, te cuida en la parte material. En la parte espiritual, que es mucho más importante, no puedes tomarlo a la ligera. Y aún así Dios nos da la posibilidad de hacer chubá cada día y arrepentir. Pero tú necesitas estar observando tus acciones
y son cosas graves. Aunque tú no tuviste mala intención. Lo principal es la intención, no. Si tú pasas con luz roja, un semáforo, mira, no quise, yo no conocía la ley acá, tiene que dar, va a tener un reporte o una multa. Como dicen, la falta de conocimiento nos libera de la multa, de la responsabilidad de cada uno de conocer. Entonces, el pueblo de Israel necesita conocer sus leyes bien, 613. Y los otros pueblos, 7 mitzvot, que tienen que conocerlas bien y cuidarlas mucho, porque tienen también juicio. Tienen recompensa y tienen juicio también. Y pueden ser castigo. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, sí, yo también. Buenas noches. ¿Sí? Es así que, gracias. Pues, yo pienso mucho, por ejemplo, en el rey David, que cometió el pecado, ¿Quién? pero... ¿Quién? ¿Me escucha? ¿Me Sí. escucha? ¿Quién cometió el pecado? El rey David, Sí. Sí, mejor. Bathsheba. Ah, ese era otro ejemplo que Hijo, yo quería contar. Qué bueno que lo recordó. Diga, por favor. y pero entonces es un poquito decepcionante porque uno así, él de todas formas murió su hijo, a pesar de ayunar y pedir perdón y todo esto. Entonces, si eres un sadik, un gran sadik, como él pasa esto. Y uno que no alcanza minimal la cantidad de pecados que se cometen. Sí, pero por eso le Un digo. poquito decepcionante. No, lo que pasa es que, qué bueno que me dijo eso porque yo también quería recordarlo y se me había olvidado. El rey David, que era un justo, un hasid, un apego de Dios, amor a Dios tremendo, él, y dicen allá los sabios, que él, ¿por qué tenía tanto, por qué cayó con Bathsheba? Y después Dios la dejó con él. Y de ahí nació el rey Salomón, que el Mesías, de verdad, de ahí viene la línea. Porque él vio en su corazón de Ruach HaKodesh que tenía, también él tenía, pero Ruach HaKodesh no te salva. Korah cayó con Ruach HaKodesh también. Y el rey David hizo todo kasher. Ella estaba, como su esposo fue a la guerra, ella estaba divorciada. Y él le faltó el respeto al rey, tenía pena de muerte. Y todo kasher, kasher, kasher. Él quiso hacer algo contra la voluntad de Dios, kasher. Y yo sé que ella es la mujer que me pertenece en forma espiritual. Dice los sabios, la tomó antes de tiempo. Y ese fue su pecado. Y se causó un deshonor al nombre de Dios terrible, que por eso murió. Por eso, perdón, por eso Dios le manda al profeta y le dice, no va a parar la muerte de tu casa. Dígame otra vez, eso, qué bueno que me recordó. El rey David quería pecar, Hazbe Jalila, Dios no lo quiera. Pero aunque no quiso pecar y hizo todo según la ley, pero creó acá un comportamiento que fue una vergüenza para el rey de ese nivel, tuvo un tremendo castigo. Entonces tú ves acá que a los tzadikim grandes se le exige mucho, mucho más cuidado de una persona normal. Y aunque tú no tuviste la intención de hacer un pecado, pero tú hiciste algo que de ahí se causó una falta de respeto, una, ensuciar el nombre divino, tú vas a tener que pagar muy, muy duro. Pero si él hizo chuvá y todo esto, pero hay una cosa que es muy importante, nosotros tenemos que saber también. Un segundo, ahí en las leyes de chuvá dice así, ¿qué pasa si una persona dejó de hacer una mitzvah positiva? Él tenía que ponerse tefilim o alguna mitzvah positiva de bendecir Birkat Hamazon después de la comida y no la hizo. Y después se arrepiente, no hizo la voluntad del rey. ¿Qué tiene que hacer? Dios, me avergüenzo y me arrepiento que no hice esta mitzvah y nunca más voy a faltar a ella. Y se le borra inmediatamente. Pero si él hizo un pecado que está prohibido, por ejemplo, comió algo no kasher, él necesita para limpiar esto chuvá y Yom Kippur. Ya no basta con la chuva. El primero, cuando dejó de hacer algo que tenía que hacer, basta con chuva. El segundo,
Hizo algo prohibido, necesita Chubá Yom Kippur. ¿Qué pasa si hizo una prohibición que tiene pena de muerte? O, o Karet necesita Chubá Yom Kippur y sufrir. Tiene que pasar por dolores también para limpiar este pecado. Y si él profana el nombre de Dios, como hizo el rey David, necesita Chubá, Yom Kippur, sufrimiento, que fueron los que le llegaron, y hasta la muerte no se le purifica, no se le perdona. O sea, hay pecado y pecados como se limpia. Entonces, eso es lo que dice este principio acá de la recompensa, que es muy importante entonces saber esto, que mira, yo no tenía ninguna mala intención de hacer un pecado. No basta con tu mala intención o buena intención. No basta con una buena intención que yo quería ayudar al prójimo y no lo ayudé al final. No, tú tienes que ir y hacer. Y tienes que cuidarte de no hacer lo prohibido. No es tan grave como cuando uno tuvo intención de profanar el nombre de Dios y lo hizo. Seguro que eso es peor todavía. Pero no tienes que pensar que cuando uno no tenía mala intención no tenía intención de pecar y pequé, no pasó nada. Fue sin intención. No, 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 querido. Es grave. Y te tienes que cuidar. Y Dios espera de nosotros. Él nos creó y nos dio la inteligencia, la sabiduría para cuidarnos realmente. Y tú tienes que actuar con sabiduría todo el tiempo y guiarte por la sabiduría. Eso es lo que nos está contando acá en este principio. De- Seguimos. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Señora Buenas noches, Shmuel, sí, diga por favor. un abrazo, Rabino. Una pregunta, ¿y todos los pecados profanan el nombre de Hashem? ¿Todos en general? ¿O hay algunos que sí y otros que no? Eh, Depende, es buena pregunta. El Rambam dice que cuando tú haces un pecado, ¿cómo se llama? Con intención, es también profanar el nombre de Dios. ¿Qué significa con intención? Hilul Hashem es como Hilul, Halal es como vacío. Cuando uno hace un pecado con intención, es como que acá no hay Dios. Es como aquí hay un vacío. Entonces está profanando el nombre de Dios. Si uno se equivocó y hizo un pecado sin intención, no profanó el nombre de Dios. Depende de quién. Si era el rey David, sí. Cuanto más grande la persona, tiene más responsabilidad y puede ser que por un acto que lo hizo sin deseo, como le pasó al rey David, profanó el nombre de Dios. Pero una persona normal que tiene un pecado que no lo hizo con intención, no es profanar el nombre de Dios. Si uno hace un pecado en público, delante de todo y no le importa nada, está profanando el nombre de Dios. O si hace un pecado, tal vez que, por ejemplo, si una persona religiosa, Dios no lo quiera, roba, le dicen, mira, Jacob robó, tiene que ir a devolver lo que robó y qué vergüenza y todo esto. Pero ¿qué pasa si está en un lugar, en un supermercado, donde hay gente no religiosa y lo pillaron a él robando? ¿Qué van a decir la gente? No Jacob robó, el religioso robó. Y cuando dicen eso, ya se profanó el nombre de Dios. Porque quiere decir que la Torah no tiene la capacidad de salvar a la persona del pecado. La Torah no vale nada. Entonces Dios no lo quiera. Así la gente puede pensar. Y la gente, cuando un religioso hace un pecado frente a gente que no conoce, dice, ¿qué vale esta Torah? Pero ellos no entienden algo que es un secreto muy grande, que lo que nos dicen los sabios, que la Torah se asemeja al agua. Sin agua no va a crecer nada en tu jardín. Pero con pura agua va a haber puro barro allá y espina. La persona tiene que limpiar el jardín de él y después plantar cosas bonitas, buenas. Si no le echa agua después, no va a crecer nada tampoco. Sin agua no crece nada. Pero no basta con solo agua y la Torah se asemeja al agua. La gente no entiende. Pueden decir, mira, la Torah no vale nada, Dios no lo quiera. Mira, nos da la fuerza a la persona de salvarse de sus pecados. Mira cómo pecan estos religiosos. No, la Torah no es suficiente.
necesita el trabajo personal de nosotros de limpieza. Y eso es lo que nos da, por ejemplo, Mesilat Yesharim, o el Tania, o el estudio profundo de la Torah. La Torah, sin ella no va a haber nada, pero no es suficiente sola. Necesitamos hacer nuestro trabajo. Entonces, todo eso trae profana el nombre de Dios. Si uno hizo un pecado con intención, o si lo hizo delante de gente donde lo ven a él, mira, la Torah no funciona, no hace nada, se está profanando el nombre de Dios. Pero si uno en particular hizo un pecado sin intención y sin querer, como dijimos, y tú no eres una persona muy justa, muy grande, no se profana el nombre de Dios, pero tú tienes que dar cuenta a Dios. Como dijimos antes, Moshe Rabbeinu, el rey David, todos los tzadikim, el rey Salomón, nadie quiso pecar, pero aún así pecaron y tuvieron un castigo grande. Entonces nos basta con no tener intención de pecar. El hombre tiene que cuidarse al máximo y si Dios no lo quiera, hizo un pecado, inmediatamente limpiarlo con la chufa. ¿Entiendes? Sí, Marcos, ¿cómo era el nombre? Toda Rabá, Rabino. Sí, Toda Rabá, por tu sí, hermano, entendí. Besrat Hashem. Marcos Mordejai, Marcos Ben Mordejai, Hanalea. Ben Ben Hanalea. Hanalea, Besrat Hashem, que Dios les dé de verdad. Y Luis Nishmat, Besrat Hashem. Amén, amén, amén. Toda Rabá, Rabino. Toda Besijá. Rabá. Entonces, seguimos. Hasta acá él recompensa y que Dios observa todo lo que nosotros hacemos y ¿cómo se llama? Y Él nos creó para nuestro bien, pero como en todos lados, en todo país, en toda universidad, en todo lugar, en toda casa, hay regla, hay orden para que esto funcione bien. También Dios en su mundo puso orden. Y este orden te permite ir por el camino de la vida y no dañarte a ti y dañar a los demás. Y si tú dañas y dañas a ti y dañas a los demás, vas a tener que tomar responsabilidad y pagar como se paga cuando uno hace una falta en su país, en su ciudad, en la universidad, en donde sea. Y así Dios nos enseñó. De 12º principio. Estamos casi terminando. Tal vez podemos alcanzar a terminar hoy día. Yemot HaMashiach. ¿Cuál es el 12º principio de fe? Los tiempos del Mesías. Beulamin ulamet sheyavo. ¿Y esto qué significa esto? Este principio, creer y con seguridad total que llegará el ungido de Dios que viene de la familia del rey David a redimir y va a haber redención para el pueblo y para el mundo entero. Y no pienses que puede demorarse. Ustedes saben que si una persona hay lo que se llama, uno puede hacer votos en la Torá se llama Nazir, Nazareo, que es lo que él dice, porque tengo alguna cosa, yo quiero hacer una promesa frente a Dios y no tomar vino y hacer esta promesa por un mes, por un tiempo. Hoy día no se hace eso porque si tú no lo cumples es un pecado grande, una promesa. Entonces, y tienes que traer un sacrificio, y ya no hay posibilidad de traer un sacrificio. Entonces, hoy día uno dice, yo, ¿cómo si tomar una promesa? Pero no es promesa de verdad. Pero ¿qué pasa si una persona toma esta promesa y tiene prohibido tomar vino por un tiempo cuando hace esta promesa? Si yo digo, yo prohíbo sobre mí como con promesa el día que llegue el Mesías, empieza mi promesa a funcionar. Dicen los sabios, desde mañana o desde hoy día ya tiene prohibido tomar vino, porque puede ser que hoy día llegue el Mesías o mañana. Esto nos muestra algo maravilloso. Tú podrías decir, hasta que llegue el Mesías, todavía falta mucho. No, Dios quiere que llegue hoy día, llega hoy día. Y en la ley, este hombre que hizo una promesa, desde el día que llegue el Mesías, el día que llegue el Mesías, yo ya no puedo tomar vino, se le prohíbe desde mañana porque tal vez va a llegar mañana.
Entonces eso nos muestra, como dice acá el Rambam, que nosotros tenemos que saber que no hay nada que impida a Dios en el momento que Él considera que tiene que ser, que se haga. Eh, Omar, ¿tú querías decir algo? Lástima, parece que no hay mucha clita, no hay mucha internet. Veloy Asim Losman, y dice acá, y si se demora, espera. Veloy Asim Losman, Veloy Acelos Barot Bemikraot, los man Beato. Y no le ponga fecha. Nosotros dijimos alguna vez cuando estábamos hablando de Tu Bishvat, del año nuevo de los árboles, el 15 de Shvat, que los sabios dijeron que hay una prohibición de dar fechas cuando va a llegar el Mesías, que puede llegar en cualquier momento, como dijimos. Pero, ¿por qué está prohibido? Porque si no nos merecemos, y es una fecha posible, pero no nos merecemos la venida todavía, entonces no va a llegar. Y el pueblo se puede demoralizar y quebrar por él, porque pensaron todos que ya iba a llegar y no llegó. Entonces está prohibido dar fechas. Pero hay una fecha que es la de que hablamos en Tu Bishvat, que es la única que se puede revelar. Cuando la tierra, los árboles de Israel, la tierra de Israel empieza a dar su con abundancia su producción, espéralo. Y esa es la profecía que recibió Yehezkel, el profeta de Dios. Y esa es la única fecha que se puede hablar de ella porque no va a volver atrás. Y es lo que estamos viviendo hoy día nosotros acá. Entonces, Bezrat Hashem, este principio doceavo está cerca, muy cerca, Bezrat Hashem. Y el Mesías, dice el Rambam, va a ser más sabio que el rey Salomón y cercano en profecía a Moshe Rabbeinu, Bezrat Hashem. Y va a reinar sobre nosotros y tiene que ser hijo de la descendencia. Hasta hoy día se conoce, por ejemplo, el rey de Lubavitch, se sabía que venía de la descendencia del rey David. Para que sea el Mesías, tiene que ser por parte del padre. La madre da el judaísmo. Si la madre es judía, el hijo es judío. Pero la tribu de Yehudá, de Binyamin, la tribu viene del padre. Entonces, para que sea Mesías, tiene que ser hijo del padre de uno de la descendencia del rey David. No puede ser sin padre, por ejemplo. No hay ahí descendencia del rey David, que fue la promesa que de él va a venir el Mesías. Entonces, eso. Entonces no tenemos que dar fechas porque puede haber un quiebre, pero hoy día, gracias a Dios, estamos viviendo una época increíble que miles de años estamos esperándola. Baruch Hashem. Besheyamim bo, besheyelo itaron umala, bekavot al kolam melajin shayum olam. Y tú tienes que creer en este rey, que va a ser un rey de carne y hueso. Y que él tenemos que honrarlo cuando llegue. Y va a ser más grande que todos los reyes que habían hasta hoy día. Ulegadlo, uleabo, palel bishvilo. Y vamos a tener que, Besrat Hashem, cuando llegue, engrandecerlo y quererlo y rezar por su bien. כפי מה שניבאו עליו הנביאים ממשה רבנו עליו השלום עד מלאכי. Como fue profetizado desde Moshe Rabbeinu hasta el último de los profetas Malachi. Umí shemistapek bo, y el que tiene duda en esto, o nidmaet etzlo malato, o no cree que va a ser alguien tan grande, kafar ba Torah, él no cree en la Torah, sheyadá beferush beparashat Bilam, que fue escrito en la parashá de Bilam, increíble. Bilam, que venía a maldecir al pueblo, que lo contrataron a maldecir al pueblo, Dios no lo dejó. Y en vez de sacar maldiciones, sacó bendiciones al pueblo. Y todas las bendiciones, y de ahí viene el Mesías, que trajeron a este hombre para maldecir al pueblo y Dios no lo dejó. Entonces, y ahí está escrito en la Torá del Mesías. Sí, señor Ángel, ¿quiere preguntar? ¿Alguien quiere preguntar?
yo, yo no- Diga. que yo escuché que dicen que el profeta Elías va a decirnos cuando llega el Mashiach, pero ¿cómo, cómo se para identificar que es el profeta Elías? Y, ¿otra? O no sé, Primero el ¿cómo profeta, ¿cómo sabíamos que una persona era profeta? Cualquier persona, está escrito en la Torá, mire, una persona que recibe profecía y no la entrega, está pasando una falta muy grande, se le dio una profecía y no la quiere decir, como Yoná, que escapó y no quería decir. Pero, ¿cómo sabemos que esta persona es profeta? Porque tiene que haber 3 veces que él diga, va a ocurrir tal y tal cosa, y ocurre. Entonces, después de que fueron 3 veces que él dijo algo en público y ocurrió, algo que no podía ser así conocido, entonces sabemos que él es profeta. Ahora, el profeta Elías en su tiempo va a llegar y se va a conocer de alguna forma con milagros, con alguna cosa como creyeron en Moshe. Cuando Dios manda a Moshe Rabbeinu, dice, no me van a creer, ¿quién soy yo? Olvídate, el pueblo está esperando, sabe por tradición que tiene que llegar. Y cuando llegue y haga las cosas que tiene que hacer, van a saber que eres tú. ¿Cómo fue con Moshe? Entonces, ¿qué dice acá? Uparashat Atem Nitzavim. En distintas partes de la Torah aparece sobre la profecía del Mesías que va a haber redención. Y dice en la Torah increíble hace 3000 años atrás que este pueblo, que, ¿cómo se llama? Si van a pecar, van a salir al exilio, como pasó con nosotros. El primer exilio a Babilonia fueron 70 años, después volvimos a pecar y fueron 2000 años, estamos volviendo recién. Y en la Torá hace 3000 años Dios dice en la profecía de la Torá que nos va a traer de todos los pueblos de vuelta para acá. Y va a haber redención. Entonces el Rambam dice, y la redención depende, que va a llegar el Mesías, depende de nuestra chuvá. Y si no hacemos chuvá, y dice el Rambam en las leyes de chuvá, y la Torá ya profetizó y dijo que en el futuro el pueblo de Israel hará chuvá por completo. Entonces, eso es lo que dice acá, y estamos volviendo todos para acá, y se está cumpliendo. O sea, estamos a punto, si Dios quiere, de poder llegar. Umiklal Yesod de She'em Melech le Israel a mi Beit David. Y no hay, y el rey de Israel solo viene de la línea del rey David, Yehudá, pero no solo Yehudá, de David y de Shlomo, porque habían otras líneas, hijos de David, no. Entonces, de ahí viene de Shlomo Bilvat, solamente. Bekola Jolek al Mishpachá Zot, Kafar y todo el que no cree en esto se considera una persona que no cree en la Torah y en los profetas y todo. Hasta acá el principio 12 y el último principio que terminamos ahora dice así. Vayesot Ashloshazar y el principio 13, Tjiatametim, la resurrección de los muertos. Ukwar Beyanua, y ya la explicamos. O sea, va a haber resurrección de los muertos, como vio Yehezquiel en su época. Hay quienes dicen que fue una visión profética y hay quienes dicen que Yehezquiel lo revivió, como pasó con Elisha y con Eliao, que revivieron el niño. Va a haber resurrección de los muertos para todo el pueblo, los que lleguen a este nivel, si Dios quiere, que seguro que va a ser la mayoría. Y de ahí va a empezar el mundo, va a haber resurrección de los muertos. Hay discusiones qué significa esto. Todos dicen es principio de fe. Todos dicen que hay resurrección de los muertos. ¿Qué va a pasar después? Hay discusión. Los sabios de Kabbalah dicen que, de secreto de la Torah, después de la resurrección de los muertos empieza el mundo venidero. Y para el Rambam no. El mundo venidero es solo espiritual. Y hay una resurrección de los muertos porque alguien que tal vez fue su cuerpo con su alma no vivieron lo que tenían que vivir por alguna cosa, porque murieron antes por un malvado o algo así. Va a haber resurrección de los muertos para que puedan estar de nuevo juntos y recibir
la recompensa que tiene que recibir también el cuerpo, y después el hombre muere y va al final del mundo venidero. Entonces, de que va a haber mundo venidero, de que va a haber resurrección de los muertos, es un principio de fe, que todos tienen que creer en esto. Pero, ¿qué va a pasar después? Ahí hay discusión entre distintos sabios. Pero el mundo venidero también, todos saben que hay. Pero ¿dónde va a ser acá o allá? Esa también es discusión. Y el Raman dice, y estas cosas, los principios, sabemos exactamente los principios de fe, pero hay discusión cómo van a ser cada detalle de cada uno. Por el exilio, por las persecuciones, se perdió exactamente el detalle. Eh, y hasta acá el principio de resurrección de los muertos. Dice el Rambam también otra cosa que es importante, que nosotros no sabemos cuándo va a ser. Puede ser antes del Mesías y puede ser después del Mesías. No está claro cuándo va a ser. No es que el Mesías va a resucitar a los muertos, no sabemos. Va a haber esto o antes del Mesías o después. Por eso en Chabad, por ejemplo, el Rebbe de Lubavitch era tan grande, que decían que podría ser el Mesías. Y viene de la descendencia del rey David. Pero ya falleció. Pero según lo que estamos hablando ahora del el Rambam, que la resurrección de los muertos puede ser antes del Mesías. Entonces, no sabemos. Pero ¿cómo va a haber algo? A veces, yo me acuerdo que me preguntaron una vez, ¿cómo puede ser que un muerto ya muerto va a resucitar? ¿Cómo va a haber vida? Querido, se te olvidó la creación del hombre. Fue polvo y tierra que Dios le dio un alma. ¿Qué problema tiene Dios? ¿No viste ahí la resurrección de los muertos? Ahí estaba muerto, era puro polvo y tierra. Y Dios le dio el alma y le dio el cuerpo. ¿Y qué vivió? ¿Qué problema tiene? Entonces aquí tiene los 13 principios. Ahora vamos a terminar, vamos a ver qué dice el Rambam al final de todo esto. Dice así. Bekasher Yamin Adam Ele Yesodot. Kulam. Y cuando el hombre crea en estos principios de fe todos, Benit Barer Emunato Baem, y tenga las cosas claras, esta creencia clara sobre ellos, un Ignaz Biklal Israel. Miren lo que dice acá. Él entra en el pueblo de Israel, en Klal Israel, en Israel. Un mitzvah le'avo, le'rachem alav, ulinok imo, bekol ma shetzivah. Y todas las mitzvot de amor al prójimo y todo esto, con esta persona se cumple. Hashem itbaraj ish lejaberó min ahava ve'achva. Y cercanía y amor a esta persona. Ve'afilu asa ma yahol min averot mihamat tava beitgabrut ateva garua. Y aunque hizo tal vez pecados por su naturaleza negativa que tiene, por su yetzer hará, por su tentación, Nenash al Hatav, que él va a tener que pagar por su pecado. Abal yesh lo helek lo da mamá, pero tiene mundo venidero. Veo mi poshe Israel, aunque sea un malvado en Israel, pero tiene mundo venidero, porque cree en estos 13 principios. Pero si una persona pierde uno de estos 13 principios, sale del pueblo de Israel. Y se considera una persona que no cree en Dios, y ya no es parte del pueblo de Israel. Dios no lo quiera, él puede hacer chuvá, pero si muere así, puede perder su mundo venidero. Increíble. Aunque una persona que cree en estos principios de fe de verdad y hace pecados, porque va a tener que dar cuentas, pero tiene mundo venidero. Pero si le falta uno de estos principios de fe de verdad, está fuera. Y si muere así sin haber hecho chuvá, está fuera y perdió su mundo venidero. Y es aborrecido por Dios. Dice así. Veine erachti bedevarim arve. Me alargué mucho en este tema. Y dejé el tema que estábamos hablando en el libro y tomé este tema para explicarlo, pero vamos a volver a lo anterior.
Aval ani asiti ze lefi sheraiti bo toelet be'emuna. Pero hice todo esto y expliqué estos puntos, estos principios, porque vi que era muy necesario para nuestra creencia en Dios. Como dijimos, tan importante, no basta con creer que hay Dios. Hay mucho más que eso que creer. Y obligación para nosotros creerlo con todo nuestro corazón. Lefi Shasafti leja bo devarim moalim mefusarim misifrei gdolim. Y te acumulé en estos principios que te traje acá palabras de los grandes sabios de toda la época. La gendao tanu batzlech baem benachzor alem peamin rabot. Y entonces estudia esto y vuelve a estos principios muchas veces con una profundidad buena. Ven y si eja libeja betachshov sheigiu leja ainanim bepam echad. Y si tú crees que ya con una vez que lo estudiaste entendiste esto bien, o aún 10 veces que lo estudiaste, Dios bendito sabe que estás imaginando y estás pensando en forma falsa. Belajen lote maer bekriato, y por eso no te apures en leerlo rápido. Que ani lo jibarti que fimashe nisdameli, porque yo no los tomé al azar así por agarrarlo. El ahari un gadol bitbonino, sino después de mucho estudio profundo. Cuando vi esto bien profundo y claro, lo puse, lo escribí. Ume Hashem itbaraj eshal, y de Dios bendito pido que pueda hacer su voluntad y me lleve por el camino bien bueno. Y voy a volver al tema que estábamos estudiando. Entonces aquí terminamos los 13 principios de fe del Rambam, que son, como dice él mismo, no creas que con una vez que lo estudiaste, 10 veces que lo estudiaste, ya está todo claro y bien, tienes que profundizar, porque muchas veces nosotros, ¿cómo se llama? Podemos creer en algo, pero no lo vive, no está interiorizado, es todo el Mesilat Yesharim. Tú, ¿cómo se llama? ¿Saben una cosa muy linda que vimos la semana pasada también? Que en la parte de dirigirse a Dios y no a los demás. Ahora hay una pregunta en la Megilat Esther. Vamos la próxima semana la historia de Esther. Cuando Amán, el malvado, hizo firmar al rey que mueran todos los judíos en esa época, cuando vieron la presión sobre ellos, hicieron chubá muy grande. Y eso le ayudó a salvar. Pero una cosa muy extraña que aparece ahí, que Esther empieza a invitar a la festividad que ella organiza para el rey de tomar a Amán Rasha, el malvado Amán. Entonces no se entiende por qué ella invita a este malvado para ser parte. Una de las explicaciones que se da, porque Esther vio que el pueblo está muy confiado en ella y no en Dios. Entonces ella invitó a Amán para que ellos tengan el temor de que, ¿qué le pasó? ¿Se volvió loca? ¿Está invitando a nuestro peor enemigo? Tenemos que pedir a Dios. No podemos confiar en nadie más. Y ella con esa acción quiso obligarlo a pedir. ¿Saben lo que dice cuando salimos de Egipto? Una cosa maravillosa que escuché una vez. Dice, y el pueblo de Israel gritó a Dios del sufrimiento, y el grito subió a Dios, y Dios mandó a Moshe Rabbeinu. Pero ellos tuvieron esclavos 80 años, y matando a los bebés y a toda la gente, y sufriendo terrible esclavitud. Recién pidieron a Dios, fue la primera vez que rezaron. Seguro que rezaron varias veces, dicen los sabios. ¿Y por qué ahora subió este rezo a Dios y Dios lo aceptó? Porque hasta ahora rezaron. Sí, es bueno pedirle a Dios, pero tenemos el amigo acá, el amigo acá, el amigo acá. Entonces no subió. Cuando se dieron cuenta que no tienen otro camino sino pedirle con todo el corazón a Dios, ahí subió el rezo a Dios. Como estudiamos la semana pasada. Que rezarle a Dios, todos los demás son instrumentos de Dios que Dios ocupa para poder hacer la voluntad de Él. Pero a quien tenemos que pedir con todo el corazón es a Dios. Entonces eso
Besrat Hashem, que Dios nos ayude, podamos realmente servir como necesitamos servir y para todo esto al final es para nuestro bien, un regalo que Dios nos hizo a nosotros. Entonces con eso terminamos. No sé si vamos a estudiar algo más antes de empezar con Mesilat Yesharim de nuevo, que importante tal vez. Y vamos a ver. Coltu para Rabino, fue una todos. maravilla escuchar. Igualmente, Una señor maravilla. Chimuel. Muchas gracias ¿Qué va a para hacer todo. Mario? ¿Como un Coltus. repaso o algo así? Yo querría tal vez, ahora hablamos de los 13 Muchas principios de gracias. fe, pero hay dos temas que a mí son muy importantes para mí para fortalecer mi emuná, mi creencia. Tal vez podemos hablar de esos dos temas que, aunque son ya conocidos tal vez, y después empezar con Mesilat Yesharim, porque tenemos que estar lo más preparados posible para poder entender Mesilat Yesharim mejor. Entonces, Gracias, también. Saba. Call to, Litraot, Gracias, Shavuot Tov, Rabino. Shalom, Gracias, Shalom, mi hermano Litraot. también.